del 2020. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Muchísimas gracias por participar. Mi nombre es David Nicolás Cosimano y este jueves vamos a estar iniciando este primer encuentro del ciclo de ganancias y bienes personas humanas liquidación 2019 en su segundo lanzamiento, o si le quieren decir relanzamiento, es lo mismo. La idea de hoy entonces lo vamos a encontrar el temario en la filmina número 3, en donde tenemos los temas que vamos a tratar, ¿sí? Vencimientos, sujetos, tipos de declaraciones juradas, formularios a presentar, las diferencias que se van originando de acuerdo a si es una declaración jurada determinativa o informativa, el repaso de las rentas de las 4 categorías, puntualmente con un análisis más profundo en renta de primera y cuarta categoría, y también lo concerniente a deducciones personales del artículo 30. ¿Sí? Y cuando digo artículo 30, ustedes podrán pensar que en realidad el artículo 30 antes era el artículo 23 de la ley del impuesto a las ganancias. ¿Y por qué ahora se llama artículo 30? Bueno, porque justamente el año pasado el decreto 824 reordenó la ley del impuesto a las ganancias, reordenó el texto. Entonces, es muy importante que cuando ustedes googlean o buscan en Infoleg la ley del impuesto a las ganancias, se fijen con qué texto ordenado están trabajando, si con el texto ordenado anterior, el que conocíamos antes de diciembre del 2019, que era el texto ordenado del año 97, o si trabajan con el texto ordenado y actualizado. La ley no es que cambió la manera en la cual está ordenada, ¿sí? Y ahora le asignaron a cada párrafo o a cada artículo que no tenía número, un artículo. ¿Vieron? Antes era un caos, me voy a la filmina 5 justamente para ver algunos comparativos. Antes era un caos porque en el artículo 90, a continuación del 90, teníamos una serie de artículos agregados sin números que realmente era una locura, ¿sí? Y había el quinto, el cuarto, el sexto artículo agregado a continuación del 90, ¿sí? Y realmente era impracticable trabajar de esa manera. Ahora cada párrafo o cada artículo sin número tiene un número, por eso se fueron corriendo y ahora hablamos del artículo 30, por ejemplo, cuando hablamos de las deducciones personales, no ya del 23. O la tabla del artículo 90 ahora es la tabla del artículo 94. Entonces, es importante que nos acostumbremos al nuevo articulado porque uno muchas veces utiliza los números de artículos para mencionar, por ejemplo, las rentas de cuarta categoría, que antes estaban en el artículo 79, ahora aparecen en el artículo 82. ¿Sí? Entonces es importante tener más o menos vista la ley del impuesto a las ganancias con el nuevo ordenamiento. Y esto que les digo, que cuando ustedes googlean o buscan la ley en Infoleg, se fijen que estén trabajando con el ordenamiento actual en lo posible para justamente buscar el artículo que corresponda y no armar una ensalada de artículos. De repente ustedes están buscando la tabla y la tabla la busca en el artículo 90 y no está más en el 90, ahora está en el 94. ¿Sí? Entonces, tener ubicados con qué ordenamiento estamos trabajando para evitar cualquier tipo de confusión, ¿no? Cuando hacemos algún análisis. Me voy a hablar inmediatamente en la filmina 6 de los vencimientos. Todos sabemos que ya se prorrogaron los vencimientos a fines de julio, ¿sí? Esto incluye a ganancias y bienes personales 2019 de personas humanas, sucesiones indivisas que tengan o no tengan participación en sociedades. También incluye a los integrantes de sociedades de hecho y de las sociedades de la sección 4, capítulo 1 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Este grupo de sociedades irregulares que no están inscritas en el impuesto a las ganancias, sino que las personas humanas que las conforman se deben inscribir en ganancias y deben atribuir la renta en proporción a su participación. De esto vamos a estar hablando el martes que viene, cuando hablemos de la renta de tercera categoría. Ahí aparecen las sociedades irregulares de hecho, o, como se les dice ahora, ya hace algunos años, sociedades de la sección 4, capítulo 1 de la ley 19.550. Los vencimientos, como les decía, para fines de julio, presentación y pago, de acuerdo a la terminación de la CUIC. Y acá estoy hablando de declaraciones juradas determinativas, porque en un rato aparecen las otras, las informativas. Vale decir también que se prorrogó el vencimiento de ganancias sociedades o personas jurídicas, el vencimiento cierre diciembre, que originalmente vencía en la segunda semana de mayo, se corrió también para fines de mayo, ¿sí? O sea que ya venció igualmente. Pero bueno, vale la aclaración porque también tuvieron un
un poco de piedad, 15 días, con las sociedades que tenían cierre diciembre, ¿sí? Por otra parte, la renta financiera, que tiene otros 2 formularios de liquidación, como mínimo uno, y eventualmente puede tener 2, el 7022 y el 7023, que ahora en un rato van a aparecer, también sufrió la prórroga, o tuvo la suerte de tener la prórroga, para fines de julio. Ojo que acá la presentación, el pago es el mismo día, ¿sí? Y cuando hablo de renta financiera, lo primero que quiero decir es que incluye a personas humanas y sucesiones indivisas que hayan generado renta de fuente argentina. Esto es importante, ¿sí? Porque la renta de fuente extranjera no va a estar acá en renta financiera, sino que va a estar dentro del formulario 711, ganancias en general, ganancias integrado. Esto incluye a rendimientos productos de la colocación de capital, es decir, intereses o rendimientos o cupones, resultado de la venta de ciertos instrumentos y también el resultado de la venta de inmuebles y derechos sobre inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. No se preocupen porque de esto vamos a mencionar algunas cuestiones hoy y otras cuestiones la semana que viene, ¿sí? Pero lo que quiero que quede claro de entrada tiene que ver con que cuando hablamos de renta financiera, hablamos exclusivamente de renta de fuente argentina. No vayan a buscar renta de fuente extranjera porque la de fuente extranjera está dentro del aplicativo general que incluye a las 4 categorías. Y los nuevos formularios que sacaron a partir del periodo fiscal 2018, el 7022 puntualmente para renta financiera y el 7023 para el resultado de la venta de inmuebles, son para fuente argentina exclusivamente, ¿sí? Esto ha sufrido cambios. En el 2018 aparecieron y para el 2019 cambió bastante por la reforma tributaria de Alberto. Acá también hablamos de declaración jurada determinativa, donde yo tengo un impuesto determinado y tengo un saldo a pagar. Pero tengo una opción simplificadora que me permite generar un BEP sin necesidad de presentar declaración jurada. Esto más adelante lo vemos en detalle. Simplemente ahora estoy presentando los distintos tipos de declaración jurada. Ahora en un ratito aparecen los formularios. No está de más decir también que lo que no tuvo prórroga fue el impuesto a los bienes personales, acciones y participaciones, que es un impuesto que en realidad lo liquidan las sociedades regidas por la ley 19.550. El vencimiento operó hace poco, ¿sí? Hace algunas semanas, entre el 11 y el 16 de junio. Recordemos que por la reforma tributaria este impuesto, que la alícuota venía en descenso, volvió a pasar a ser del 0,5% para el periodo fiscal 2019. ¿0,5% de qué? 0,05% del patrimonio neto de la sociedad, ¿sí? Activo menos pasivo, liquidado según las normas contables vigentes en la República Argentina, o sea, patrimonio neto ajustado por inflación. Tengo que tomar para calcular ese 0,5%, más o menos algunos ajustes que se podrían ocurrir también entre la fecha de cierre y el 31 de diciembre. Bueno, entonces, por un lado, dijimos, tenemos la declaración jurada determinativa, fines de julio. Tenemos también la declaración jurada o las declaraciones juradas de renta financiera, también fines de julio. Y por otra parte, tenemos otro grupo de personas humanas que generan renta de lo que se le podría conocer como renta dependientes, ¿sí? Dependientes en sentido amplio, porque encontramos en el artículo 82, además de los dependientes propiamente dichos, encontramos cargos públicos, encontramos jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, en cuanto tengan su origen en la relación de dependencia, encontramos intereses accionarios de cooperativas excepto de consumo y encontramos planes de seguro de retiro privados bajo la modalidad de pensión, ¿sí? Entonces, el artículo 82, algunos incisos, los primeros en particular, en donde encontramos rentas dependientes. Este universo de personas humanas quedan obligados a presentar, en principio, una declaración jurada informativa, también denominada patrimonial, de ganancias y de bienes personales. Las dos cosas, dos aplicativos. El de ganancias, exclusivamente para informar esa renta que generaron como dependientes, entre comillas, y de bienes personales. ¿Por qué digo que en principio es informativa? Bueno, porque justamente en principio la declaración jurada, el objetivo que tiene es informar solamente y no genera saldo a pagar, ¿sí? Saldo a favor de AFIP,
¿sí? Esto es en principio. Ahora vemos qué pasa en la práctica. El vencimiento para esta declaración jurada es el 31 de julio del 2020. Vieron que originalmente el vencimiento para esto es el 30 de junio. Bueno, la informativa también se prorrogó y ahora el vencimiento es el 31 de julio del 2020. Otro grupo de contribuyentes que están obligados, sin inscribirse en el impuesto, a presentar una declaración jurada patrimonial de ganancias y de bienes personales. ¿Cuál es el requisito? Bueno, haber generado un ingreso bruto anual durante el 2019 superior a 1,5 millones de pesos. En el primer lanzamiento que hicimos del ciclo de ganancias pensábamos que capaz lo iban a actualizar el monto. Bueno, hasta el día de hoy no se actualizó. Si la semana que viene lo actualizan, les aviso, pero hasta ahora el monto a partir del cual los dependientes deben presentar su declaración jurada patrimonial de ganancias y de bienes es a partir de una renta bruta devengada, no devengada, sino percibida, de 1,5 millones de pesos, que contempla la renta justamente de cuarta categoría, por ejemplo, relación de dependencia o jubilaciones o cargos públicos, entre otros, renta gravada, exenta y no gravada. ¿Sí? Todo debo contemplar para ver si está por arriba del piso del 1,5 millones de renta anual del 2019. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un contribuyente, un cliente, que por su trabajo en relación de dependencia durante el 2019 percibió renta bruta de 1.800.000 pesos y ese 1.800.000 incluye la renta gravada y eventualmente otro tipo de rentas exentas, por ejemplo, parte de las horas extras, entre otros. Bueno, tengo que considerar todo para ver si está por arriba del 1,5 millones. Muy bien. Entonces, en relación a los aplicativos, la declaración jurada determinativa la vamos a preparar, por supuesto, con los aplicativos web, ¿no? El aplicativo de ganancias personas humanas portal integrado, que ahí adentro voy a encontrar el aplicativo general y además los aplicativos específicos para renta financiera y venta de inmuebles, y por otra parte bienes personales, que bienes personales, como les decía en la prueba técnica, tiene algunos cambios de formato, ¿sí? Y además de el cambio que sufrió bienes personales en relación a la reforma tributaria. Lo mismo va a suceder en la Filmina 11, lo mismo va a suceder con la declaración jurada informativa. Utilizamos los mismos sistemas web, ¿sí? Antes utilizábamos el SIAP, ahora los sistemas web, bienes personales web y ganancias personas humanas portal integrado, pero para la declaración jurada informativa de cuarta categoría dependientes, entre comillas, tengo la opción, tengo el botón del régimen simplificado, que ahora vamos a ver cuál es la ventaja de ese botón y qué datos me pide y qué datos no. La declaración jurada informativa, ¿sí? Acá vemos en la Filmina número 12, vemos quiénes están incluidos otra vez, el artículo 82, inciso A, B, C, E, y también los planes de seguro de retiro privados. Está habilitado justamente para este tipo de contribuyentes, pero si además la persona que generó renta por relación de dependencia, un empleado, está obligado a presentar, porque su renta es superior al 1,5 millones, va a presentar su declaración jurada de ganancias, declarando su renta de cuarta categoría, declarando las deducciones, es decir, los descuentos que sufrió en el recibo de sueldo, declarando también deducciones generales y deducciones personales, todo eso dentro de su declaración jurada del régimen simplificado. Además, esta persona es monotributista, ¿puede utilizar el régimen simplificado? Sí puede, porque está habilitado para sujetos monotributistas y otros que hubieran obtenido rentas exentas o no gravadas, incluida la renta financiera del impuesto cedular. Entonces, si esta persona que genera renta en relación de dependencia, además es monotributista, bueno, va a poder sin inconvenientes utilizar el régimen simplificado. Si además esta persona generó renta financiera por la cual tiene que presentar el formulario 7022, va a poder igualmente utilizar el régimen simplificado. Ahora bien, si esta persona, un jubilado que tiene una jubilación relativamente alta o alta, también queda obligado porque superó el 1,5 millones y tiene bienes afuera o tiene deudas en el exterior, entonces no puede utilizar el régimen simplificado. Y tampoco es aplicable a aquellos contribuyentes que
hayan realizado aportes a sociedades de garantía recíproca. ¿Sí? En ese caso tampoco se puede utilizar el régimen simplificado y van a tener que utilizar el régimen general del impuesto a las ganancias, donde además de renta de cuarta categoría puedo cargar otro tipo de rentas. ¿Sí? Y además de las rentas debo trabajar con el patrimonio, con el monto consumido, con la justificación patrimonial, entre otras cuestiones. Por eso el régimen simplificado se llama simplificado, porque justamente me permite solamente informar la renta de cuarta categoría y no mucho más, no mucha más información en relación, ¿no? A ese tema. Entonces, justamente antes de terminar de ver las ventajas de la declaración jurada informativa, la pregunta inevitable que me tengo que hacer es, bueno, pero ¿cuándo no es informativa? ¿O por qué podría no ser informativa? Bueno, podría no ser informativa cuando la declaración jurada arroja saldo a favor del contribuyente o saldo a pagar, o sea, a favor de AFIP. ¿Y eso cuándo sucede? ¿Sucede cuando el impuesto determinado es cero? No. Porque, a ver, pensemos lo siguiente. Una persona que generó renta por, no sé, 2 millones de pesos en el año, de cuarta categoría por su trabajo, evidentemente le retuvieron ganancias, le retuvieron impuesto a las ganancias y por lo tanto su impuesto determinado es 100.000, 150, 200.000 pesos de impuesto. Ahora, ¿por qué es informativa? Porque el impuesto determinado menos las retenciones, percepciones y otros pagos a cuenta dio cero. Entonces, es informativa cuando, en principio, el impuesto determinado coincide con las retenciones sufridas durante el año, retenciones que le efectuó, en principio, su agente de retención, su empleador. Entonces, ahí me da cero la declaración jurada. Pero si no me da cero, si me da a favor de AFIP o a favor del contribuyente, la declaración jurada es determinativa. Y ustedes me dirán, bueno, pero pará. Si el impuesto determinado es 100.000 y las retenciones son 120.000, y le queda a favor del contribuyente, ¿también es determinativa? Sí, también. ¿Y también se tiene que anotar en el impuesto y obtener quit e inscribirse en el impuesto? Sí, debería. ¿Y puede utilizar el régimen simplificado? No. Porque cuando vos querés utilizar el régimen simplificado y te da a favor del contribuyente, el sistema no te deja presentarla. Tenés que ir por el régimen general, ¿sí? Y trabajar con patrimonio, con justificación patrimonial, etc. ¿Sí? Entonces, a ver, si arrojó saldo a favor y eventualmente no lo inscribo, el saldo a favor igualmente impacta en el sistema de cuentas tributarias y bueno, si el contribuyente está tributando bienes personales, utilizo el saldo a favor desde el sistema de cuentas tributarias para compensar con bienes personales. Pero si el contribuyente no está alcanzado por el impuesto a los bienes personales y yo quiero solicitar la devolución del saldo a favor, tengo que obtener quit con la aplicación de AFIP y inscribirme en el impuesto para después solicitar la devolución del saldo a favor. Hoy la devolución la solicitamos a través de una nota, ¿sí? Que hoy una nota en papel, excepto en algunas agencias que han abierto en algunas provincias en el interior del país, la tenemos que solicitar a través de presentaciones digitales. Desde allí tenemos que solicitar la devolución del saldo a favor, alegando que el contribuyente no puede utilizar el saldo a favor para otros impuestos, explicando por qué se generó el saldo a favor, porque eventualmente se retuvo de más, o sea, el agente de retención retuvo de más, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, veámoslo en la siguiente filmina, ¿no? ¿Cuándo no es informativa? Bueno, no se informaron deducciones generales, por ejemplo, o personales, o se informaron en defecto, entonces ahí me da favor. Porque si durante todo el año, en el CIRADIG, en el formulario 572 web, el dependiente fue informando deducciones, pero de repente se olvidó de casas particulares, o se olvidó de una donación que efectuó, o se olvidó de informar como carga de familia al hijo que nació en octubre, ¿sí? Entonces en esos casos informó menos deducciones generales, como por ejemplo la de casas particulares, o personales, por ejemplo la deducción por hijo, o se casó en julio del 2019 y no informó que se casó, ¿no? Y su cónyuge está a cargo. Entonces, si yo después esas deducciones que no informé en el CIRADIG las tomo en la declaración jurada anual, ¿las puedo tomar? Sí, claro, por supuesto, porque la última palabra la tiene el contribuyente. Más allá de lo que haya pasado con el CIRADIG, la última palabra y la declaración jurada válida es la que
informa el contribuyente. Entonces, si el contribuyente informa deducciones o ciertos gastos que no informó en el CIRADIG, la declaración jurada arroja saldo a favor. Al revés, si el contribuyente no informó, por ejemplo, relaciones de pluriempleo o se computaron deducciones incorrectas, entonces ahí, cuando yo preparo mi declaración jurada anual, resulta que la declaración jurada genera saldo a favor de AFIP. Y ahí estoy en un problema mayor porque tengo que abonar impuestos. Inscribirme, generar quit, inscribirme para poder, por ejemplo, acceder a un plan de pagos, ¿sí? Entonces, es una cuestión importante a tener en cuenta. Y vieron que, no sé si les ha pasado, pero hay como un falso rumor de que el CIRADIG se presenta solamente para pagar menos impuestos a las ganancias. Y no es solamente para pagar menos impuestos a las ganancias. Porque si viene un contribuyente que tiene una pensión por una caja privada o por una caja distinta a la del ANSES, y resulta que además de la pensión está jubilado por ANSES, o sea que tiene dos ingresos, o sea que tiene pluriempleo, cuando vos le presentás el CIRADIG, deberías informar la relación de pluriempleo, o sea, informar el segundo ingreso que tiene por cuarta categoría, inciso A, B o C, o eventualmente algún otro, para que justamente tu agente de retención tome ese segundo ingreso que vos tenés y te efectúe el cálculo de la retención correctamente, ¿sí? Entonces, eso es importante porque a veces el contribuyente viene con la idea de pagar menos impuestos a las ganancias y nosotros, desde el lugar de profesionales, le damos la mala noticia de, bueno, pero pará, si vos tenés dos ingresos en relación de dependencia, por ejemplo, o una jubilación y relación de dependencia, o una pensión, en realidad terminás pagando más impuestos a las ganancias y no menos. Bueno, eso también es importante y hay que comunicarlo correctamente, no más allá de que es una mala noticia, ¿no? Pero bueno, no maten al mensajero sería la cuestión, ¿no? La conclusión. Nosotros no tenemos la culpa de que el sistema funcione de esa manera, pero así funciona. El CIRADIG no es solamente para lo bueno, también puede ser para lo no tan bueno, ¿sí? Muy bien. Bueno, me voy a la siguiente filmina, a la filmina 15. Filmina 15. Me está cargando la filmina 15. Ahí está. Filmina 15. En la filmina 15 justamente vemos las ventajas de la declaración jurada informativa que va por régimen simplificado, ¿sí? Solamente es para renta dependientes, entre comillas, o renta sueldos de fuente argentina. La ventaja que tiene es que no se informa el patrimonio neto, ni al inicio ni al cierre, o sea que no informo bienes y deudas. Ustedes me dirán, bueno, pero lo tengo que informar en bienes personales. Sí, bueno, pero bienes personales es otro impuesto, es otro aplicativo y son otras las evaluaciones. Y tampoco determino monto consumido. Entonces, es una simplificación desde el punto de vista práctico, donde en realidad lo mejor que me puede llegar a pasar cuando yo tengo que armar una declaración jurada informativa es que me coincida con la liquidación anual. ¿Vieron la liquidación anual que entrega el empleador? La liquidación anual, ex formulario 649, ahora tiene un número de formulario más largo, que no me acuerdo en este momento cuál es, el 1357. El 1357, justamente, lo mejor que nos puede pasar es que coincida el 1357 con lo que nosotros vamos a cargar en la declaración jurada informativa. Si no coincide, tendremos que conciliar y ver por qué no coincide, ¿sí? Pero tratemos de que coincida. ¿Por qué podría no coincidir? Bueno, porque de repente nosotros en cuarta categoría nos tenemos que regir por el principio de lo percibido, entonces se supone que el empleador también retuvo con ese principio, ¿sí? Entonces puede pasar que encontremos, por ejemplo, retenciones en la página de la AFIP que son mayores a las informadas por el agente de retención. Eso también hay que conciliarlo, o al revés, puede pasar que nosotros encontremos, si miramos mis retenciones en la página de la AFIP, miramos de enero a diciembre y nos encontramos con 100.000 pesos de retenciones. Pero en la liquidación anual dice 120. ¿Por qué? Y porque puede ser que haya una retención que se realizó durante el 2020 que corresponde computar en el 2019. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. ¿Sí? Una retención que se efectuó, por ejemplo, en abril, cuando se presentó el último CIRADIG, en la liquidación anual del 2019, se retuvo en abril del 2020 correspondiente al 2019. Entonces, esa retención también me la puedo tomar y por eso en el formulario de liquidación anual dice 120.000, pero si yo miro enero a diciembre en la página de la AFIP, en mis retenciones, estoy mirando 100 y no 120. Y bueno,
mirá 100 porque en realidad esa retención fue en el 2020, pero te la puedes tomar para el 2019, ¿sí? Muy bien. A ver, veamos algunos ejemplos, algunas alternativas respecto de lo que corresponde presentar, qué declaración jurada corresponde presentar y qué no acá en la Filmina 16. Por ejemplo, un jubilado que generó renta por 1.800.000 pesos, no tiene renta adicional, no tiene bienes en el exterior, no estaría alcanzado por bienes personales porque tiene un monto de bienes grabados menores a los 2 millones del mínimo no imponible para bienes personales. Entonces, en esta situación, en esta supuesta situación, la declaración jurada que debería presentar es la informativa por el régimen simplificado, ¿sí? Y declaración jurada de bienes también informativa, ¿sí? Porque si bien no supera el mínimo no imponible, está obligado a presentar su declaración jurada patrimonial de bienes personales informativa y de ganancias informativa por el régimen simplificado. El saldo de ganancias debería dar 0. En un segundo ejemplo, veamos algunos y luego continuemos. En un segundo ejemplo, tenemos sueldos por 2.100.000 pesos. Además, es monotributista, no importa qué categoría. No tiene bienes en el exterior y tiene una base imponible para bienes personales, bienes grabados, 2.350.000 pesos. Entonces, en este contexto, él puede presentar su declaración jurada de ganancias por el régimen simplificado, es una declaración jurada informativa por régimen simplificado, donde no informaría patrimonio, monto consumido, etcétera, pero, como supera el mínimo no imponible para bienes personales, su declaración jurada de bienes personales es determinativa, es decir, debería estar inscripto en bienes personales y el impuesto determinado en bienes personales es mayor a 0, ¿sí? Claramente, porque supera el mínimo no imponible. Entonces, debería estar inscripto en bienes personales, no en ganancias, puede mantenerse en ganancias con el régimen simplificado, con su declaración jurada informativa, siempre y cuando logremos hacer coincidir el impuesto determinado con las retenciones del periodo. Veamos algún otro ejemplo. Veamos, por ejemplo, a ver, el tercero, sí, el tercero también es una variante donde tiene sueldos por 1.400.000 pesos, ¿sí? O sea que no supera el 1,5 millones, pero tiene alquileres. Y por esos alquileres está inscripto en el impuesto a las ganancias. Entonces, si estás inscripto en el impuesto a las ganancias, tu declaración jurada es determinativa, ¿sí? Y va por el régimen general. Bienes personales no presentás porque no superás el mínimo no imponible de los 2 millones para bienes personales. Entonces, en este caso, no está obligado a presentar su declaración jurada informativa de ganancias, pero está inscrito en ganancias porque tiene alquileres que generan renta de primera categoría. Entonces, en su declaración jurada del impuesto a las ganancias general, por el aplicativo general, va a incorporar la renta de cuarta y la renta de primera categoría y muy probablemente el saldo sea a favor de la FIP, ¿sí? Porque en este contexto de una renta de 1.400.000 pesos anual, muy probablemente tenga retenciones de su empleador, pero además la renta de primera categoría le incremente su ganancia neta. Entonces, en ese marco, muy probablemente el saldo de impuesto a las ganancias sea a favor de la FIP. ¿Sí? ¿Qué pasa con bienes personales? Bueno, en bienes personales la declaración jurada informativa no la debe presentar porque su remuneración bruta no superó el 1,5 millones. Fíjense en que solamente miro la remuneración bruta, no miro los alquileres, no me importan los alquileres para determinar si debe presentar o no su declaración jurada informativa de bienes personales. Entonces no la presenta. No la presenta y como no supera el mínimo no imponible, tampoco debe presentarla en carácter de declaración jurada determinativa, ¿sí? Entonces hay que analizar las dos cosas. En primer lugar, si queda obligado o no a presentar la declaración jurada informativa, de acuerdo a la renta del sueldo, jubilación, pensión, cargo público, etc. Y por otra parte, ver en función a los otros ingresos o en función a cómo se conforma su patrimonio, si queda obligado a presentar alguna declaración jurada determinativa en donde ya queda obligado a inscribirse, ¿sí? Muy bien. Veamos a ver la opción
vean un ejemplo más y voy a avanzar. ¿Sí? Veamos este cuarto ejemplo donde dice que percibe una pensión por 500.000 pesos. Renta adicional, intereses por plazos fijos. Entonces, en este caso, no está obligado a presentar por su renta del artículo 82, inciso C, la pensión, no está obligado a presentar declaración jurada patrimonial alguna, informativa, ni de ganancias ni de bienes personales. Cuando miro la base imponible para bienes personales, 990.000 pesos, veo que tampoco supera para presentar impuesto a los bienes personales determinativa, ¿sí? Porque no supera el mínimo no imponible. Ahora bien, el tema de los intereses por plazos fijos, me hago la pregunta si debería presentar renta financiera e impuesto cedular, ¿sí? En cualquier caso, podría llegar a presentar formulario 7022 o la opción simplificadora que es generar un BEP. Sí, pero bueno, esto lo vamos a analizar en un ratito nada más. O sea que, de acuerdo a lo que haya generado de intereses plazos fijos, de acuerdo a los tipos de intereses, porque para el 2019 hay una parte de intereses que están exentos otra vez, entonces hay que analizar y hay que preguntar un poco más para ver si corresponde o no presentar renta financiera en este caso. Muy bien, bueno, así quedan otros ejemplos, ¿sí? Que están a disposición, ¿sí? Para que los analicen. Cualquier cosa, son bienvenidas las preguntas, ¿no? Me voy a ir a la filmina 17 para, antes de arrancar con el análisis de los formularios y después de la renta de primera categoría, voy a comentarles y voy a hacer un análisis respecto de algunas cuestiones relacionadas con qué pasa cuando no presentamos la declaración jurada, si les parece. Cuando yo no presento la declaración jurada, en primer lugar, lo que tengo es la multa automática. ¿Sí? La multa automática de, justamente, la multa automática de el artículo 38 de la ley de procedimiento tributario, la ley 11683, esta multa que aparece en el sistema de cuentas tributarias, que todavía sigue siendo de 200 pesos para las personas humanas y de 400 pesos para las personas jurídicas. Además de esta multa, eventualmente me podrían aplicar la multa por omisión del artículo 45 de la ley de procedimiento tributario o, en el peor de los casos, el artículo 46, cuando hablamos de evasión impositiva. La del artículo 45, esta multa por omisión, por lo general es una multa que se origina en la regional de la FIP, no en la agencia en la cual el contribuyente está inscrito, sino en la regional, y tiene que ver con procesos de inspección o de verificación, donde me aplican un ajuste. Yo tengo que aceptar el ajuste si no lo puedo justificar. Por ejemplo, ventas omitidas, ¿vieron? Cuando vos tenés ventas con tarjeta de crédito y tu base de IVA y de ganancia fue menor, ajustás IVA, ajustás ganancias, rectificando, y bueno, vos rectificás, generás la deuda, generás los intereses, metés la deuda en un plan de pagos o pagás al contado, o en el peor de los casos no pagás, pero además de eso, ese expediente después va a la regional, y en la regional te aplican la multa por omisión, ¿sí? Que en el mejor de los casos después puedes pedir la reducción al mínimo legal, ¿sí? Y no te terminan cobrando el 100% del impuesto omitido, sino que te reducen a un 25% de un tercio, creo que es un 25 de un tercio, es lo que terminás abonando de multa por omisión, ¿sí? En cualquier caso, si vos pedís que no te la cobren la multa, porque tuviste buena conducta, etcétera, 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 te terminan aplicando el mínimo legal. Muy bien. Además, la no presentación de la declaración jurada o la presentación inexacta podría generar también un proceso penal, ¿sí? En el cual tengo penas de prisión, además de la multa eventualmente administrativa, porque la ley de procedimiento tributario es en el ámbito administrativo. Acá, con la ley penal tributaria, ya estoy en otro fuero, en el fuero penal, ¿sí? Y la evasión tributaria tiene penas de prisión, pero también tiene exenciones de la responsabilidad penal cuando tengo mi primera causa penal y regularizo la situación dentro de los 30 días posteriores al acto procesal por el cual se notifica fehacientemente la imputación penal. O sea que la pregunta sería, ¿puedo zafar? Sí, puedo zafar, pero tengo que regularizar la situación. Con lo cual, esto también hay que tenerlo en cuenta porque no es gratis evadir impuestos. Por otra parte, tengo también lo concerniente a una suerte de bloqueo comercial o fiscal
relacionado con la falta de presentación de la declaración jurada, ¿no? Primero tengo al banco con su carpeta de crédito, con la actualización crediticia, con la aprobación del descubierto, los cheques y los créditos al 24% anual. ¿Qué me pide el banco? Todo. Me pide la declaración jurada de ganancias, los últimos 6 IVAs, eventualmente si estoy inscrito en bienes personales, los papeles de trabajo, que justifique por qué el débito fiscal no coincide con las ventas informadas en el balance, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que hay una resolución general, que es la 3952 de la AFIP, que supuestamente protege al contribuyente con el secreto fiscal. Pero esto en la práctica es una mentira, porque lo que termina pasando es que el banco te pide la información, porque si no te cierra la cuenta y te denuncia ante la UIF. O si no te cierra la cuenta y te denuncia ante la UIF, te pide la información justamente para renovarte la carpeta de crédito. ¿Sí? Si sos sociedad, te pide el balance, la declaración jurada, los últimos 6 IVAs, y si sos persona humana, mínimo la declaración jurada de ganancias. Entonces, es importante presentarla para tener la carpeta actualizada, y además, hablando del sistema de cuentas tributarias, tengo otros inconvenientes, ¿no? El certificado fiscal para contratar, por ejemplo, para contribuyentes que están inscriptos en ciertos registros, por ejemplo, el registro de la CNRT, cuando los transportistas que renuevan los permisos para transportar personas, que está bajo el ámbito de la CNRT. Antes se pedía el certificado fiscal para contratar, ahora el cruce de información es automático, y puntualmente para ese universo de contribuyentes no pueden deber un solo centavo ante AFIP, ni de autónomos, ni de IVA, ni de nada, y además de no poder deber un solo centavo, tienen que tener al día la presentación de las declaraciones juradas. Ni se les ocurra tener falta de presentación 1 en el sistema de cuentas tributarias, porque eso es un problema para el contribuyente que no puede renovar su certificado. Lo mismo si el contribuyente va a hacer una importación. No le aprueban directamente la declaración jurada, la de JAI, que ahora volvieron a estar vigentes. Bueno, las de JAI no se aprueban. Antes, cuando no había de JAI, tampoco se aprobaba la importación si el contribuyente adeudaba declaraciones juradas. ¿El contribuyente puede estar endeudado e importar? Sí, puede. Lo que no puede es tener falta de presentación de declaraciones juradas. Por otra parte, lo que me genera no presentar declaraciones juradas consecutivas, la famosa baja de oficio, en el caso de declaraciones juradas anuales, si yo dejo de presentar 3 declaraciones juradas consecutivas, el sistema me da de baja. ¿Sí? La famosa baja por decreto 1299 del 98, y bueno, lo que tengo que hacer es presentar las declaraciones juradas que originaron la baja, y después de eso, a través de presentaciones digitales, presentar una multinota digital, que bueno, hoy en día es entrar en presentaciones digitales y escribir: solicito el levantamiento de la baja, ya presenté las declaraciones juradas, Lo bueno es que como ingresamos con quit y clave fiscal del cliente, no necesitamos, a través de presentaciones digitales, presentar ningún tipo de poder, porque como ingresamos con clave fiscal del cliente, es el cliente quien está pidiendo directamente que le levanten la baja, ¿no? Entonces, es práctico este sistema de presentaciones digitales que está funcionando, no solamente para pedir un levantamiento de una baja, para pedir el levantamiento de un embargo, regular honorarios con el abogado, dar de baja un controlador fiscal, presentarse y notificarse para contestar requerimientos pendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Vincular quit con personas jurídicas, solicitar quit de personas jurídicas también. O sea, la agencia de la AFIP está cerrada, pero los procesos están funcionando a través de presentaciones digitales. Muy bien. Bueno, y también el último punto que les comento respecto de las causas que generan no presentar la declaración jurada en término, tiene que ver con los requisitos para emitir y para solicitar autorización para emitir factura A. Ustedes me dirán, bueno, pero hoy en día la factura manual, ¿para qué la quiero? Bueno, la querés para resguardo. Si el contribuyente emite factura electrónica o tiene controlador fiscal, inevitablemente tiene que tener, en cualquier caso, factura manual de resguardo por si se corta la luz. Sobre todo si tiene venta al público. ¿Qué pasa con la venta al público? Pasa al inspector. Y si pasa al inspector y te pide el talonario, ¿quién es el inspector? ¿De la AFIP? Y puede ser de la AFIP, puede ser el de rentas, incluso hasta el municipal. Raro que el municipal te pida el talonario de resguardo, pero el de rentas y el de AFIP te pide el talonario de resguardo en el local, entonces tenés que tener
talonario de resguardo. Y si no tenés talonario de resguardo o lo tenés vencido, con el CAI vencido, tenés que mandar a imprimir uno nuevo. Y para mandar a imprimir un talonario nuevo de factura A, tenés que estar al día con las declaraciones juradas, porque si no, el CAI te viene con limitaciones y en el peor de los casos, la pesadilla, la factura M. Ustedes me dirán, bueno, pero la factura M, si el contribuyente emite ticket consumidor final, nunca hace una factura A en su vida, porque no le piden, no importa. Igualmente está obligado a tener el talonario y para tener el talonario, el sistema de autorización de impresión de comprobante se fija que estés al día con las declaraciones juradas, porque si no, al segundo pedido que haces, te pasa a factura M. ¿Sí? Si ustedes van a solicitar un talonario A manual, solicitan y les sale con una vigencia del CAI de solamente de 30 días por falta de presentación de declaraciones juradas, lo que tienen que hacer es anular ese pedido de CAI, desde anulación de CAI, anúlenlo y presenten la declaración jurada que falta presentar. Una vez que la presentan e impacta en el sistema de cuentas tributarias a los 10 minutos y la falta de presentación pasa a ser 0, vuelven a entrar en autorización de impresión de comprobantes y ahí no van a tener inconvenientes con el CAI, le van a dar un CAI por 1 año o por 2 años, si es de resguardo, ¿sí? Pero no cometan el error de solicitar una autorización, anularla y pedir otra al mismo tiempo, ¿sí? Porque ahí directamente les otorga M. Entonces, antes de pedir una nueva, subsanen el error, presenten la declaración jurada, anulen ese pedido de CAI limitado y pueden pedir uno sin ningún tipo de limitación. Muy bien. Bueno, otra de las cuestiones a tener en cuenta es el tema de la información que nosotros necesitamos para presentar la declaración jurada. Voy a hacer algunos comentarios breves respecto de la información y después ya me meto a analizar los formularios y la renta de primera y de cuarta y las deducciones personales del artículo 30, en ese orden. Entonces, yo recién hablé del CIRADIC, mencioné las ventajas del CIRADIC y bueno, el CIRADIC es importante, podemos obtener información del CIRADIC porque ahí aparecen las cargas de familia, aparecen deducciones generales que el contribuyente se computó en el CIRADIC. Claro que para tener CIRADIC tengo que tener un contribuyente de cuarta categoría dependiente, porque si no, no presentó el CIRADIC. Pero es importante ver, a ver si lo tiene presentado, y también la liquidación anual, el formulario 1357, que hoy en día lo podemos obtener directamente desde CIRADIC Trabajador, aunque no todo el mundo está obligado a presentar, no todo empleador está obligado a presentar el 1357, ¿sí? No todos los empleadores lo presentan, ¿sí? Acá vemos quiénes están obligados a presentarlo a través de presentación de declaración jurada y pagos, ¿sí? Dependientes que hubieran obtenido en el año fiscal ganancias brutas totales por un importe igual o superior a 1,5 millones de pesos, obviamente, porque quienes generaron renta por 1,5 millones o más son los obligados a presentar la declaración jurada informativa, con lo cual tiene lógica, ¿sí? Que el empleador en ese caso esté obligado a entregarte la liquidación anual. Puntualmente, para la liquidación anual del 2019 se prorrogó el plazo hasta el 3 de julio del 2020, ¿sí? O sea, hasta la semana que viene, los empleadores pueden entregar la liquidación anual, ¿sí? Entre otros casos. Bueno, y por otra parte, me voy a ir a la siguiente firmina, a la 27. En la firmina 27 tenemos otro tipo de información que yo puedo llegar a rastrear a través de los sistemas de AFIP, porque no se trata de entregarle al cliente una planilla para que me complete con toda la información. Eso es poco práctico para mí, para el cliente que no entiende nada. Yo le pongo valor de costo y el cliente no sabe lo que es valor de costo. Si le pongo valor histórico, menos todavía. El cliente necesita que nosotros que le simplifiquemos la tarea. Entonces, en esa simplificación de tarea, lo más práctico es pedir la documentación. Pero no le vamos a pedir toda la documentación, porque si es un cliente mensual, ¿para qué le voy a pedir las ventas? Si ya las tengo obviamente en las declaraciones juradas de IVA, en los IVA ventas, en el sistema contable que utilizo. ¿Sí? Entonces ventas no le voy a pedir, obviamente. Tampoco le voy a pedir si compró una máquina con factura A durante el año, el valor de la máquina, si ya lo tengo, si está dentro del IVA compras. Entonces hay cuestiones que las vamos a tener por el trabajo mensual, por la labor mensual, y otras que van a ir surgiendo de los distintos sistemas.
del sistema de cuentas tributarias, donde voy a poder consultar justamente declaraciones juradas, pagos, ¿sí? El pago de los anticipos, de ganancias de repente, mis retenciones para consultar las retenciones y eventualmente percepciones de ganancias sufridas durante el año, ¿sí? Si realizó una importación, dentro de percepciones aduaneras voy a tener el monto de la percepción especificada, que me debería coincidir justamente con el formulario de despacho de la importación o de las importaciones, mis facilidades para ver los planes de pago que tuvo durante el año, el pago de autónomos, que lo voy a poder rastrear desde el CCMA, obviamente, o no le voy a pedir los BEPS, que pago de autónomos, y lo tengo ahí en el CCMA, como deducción general, me voy a poder imputar, me voy a poder deducir el pago de autónomos que pagó, que efectivamente pagó durante el 2019. ¿Por qué remarco esto? Remarco esto porque las deducciones generales se rigen por el principio de lo percibido, de lo pagado. Me puedo tomar la deducción general cuando lo pagué. Si no lo pagué, no me puedo deducir. Entonces, el pago de autónomos es una de las tantas de deducciones generales que voy a tener en el aplicativo de personas humanas. Sueldos y cargas sociales de declaración en línea. Supongamos que es un cliente nuevo, ¿no? Que entró a trabajar con nosotros en octubre del 2019. Y todo lo anterior, bueno, ahí lo tenés. En declaración en línea tenés los sueldos de vengados, las cargas sociales, ¿sí? Transferencia de bienes muebles registrables y transferencia de inmuebles para conocer un poco más si tiene un Z emitido, si tiene un COTI, ¿sí? por el cual vendió una propiedad. Es toda información que me es útil, y mis comprobantes. Porque en mis comprobantes tal vez yo encuentre la prepaga emitida con factura B a nombre del contribuyente. Que la prepaga también es una deducción general, ¿sí? Entonces, me va a servir también eventualmente para rastrear cierta información. Pero además de todo esto, yo tengo el bastante poderoso sistema a nuestra parte, que cada vez integra más información. No sé si ya lo habrán abierto en este último tiempo. Ahora nuestra parte me muestra todos los periodos fiscales anteriores, ¿sí? 2019, 18, 17, 16, creo que hasta el 2015 inclusive. Me muestra la información, me muestra la evolución patrimonial, me muestra información de compras, de gastos, de consumos, de moneda extranjera, de incorporación de bienes registrables, propiedades, rodados, etc. Ahora, la información nosotros la debemos trabajar desde el punto de vista profesional y con los recaudos que merece. Porque no es que porque tenga consumos con tarjeta de créditos por 5 millones de pesos tiene que pagar impuesto a las ganancias. Sí, no sé si tiene que pagar impuesto a las ganancias. No es porque se incorporó un inmueble de 10 millones de pesos tenga que pagar más impuesto a las ganancias. Y no sé, porque tal vez recibió una herencia. Entonces con la herencia recibió inmuebles, ¿sí? Y esos inmuebles se registraron en el registro inmobiliario y aparecen ahí en nuestra parte. Y no necesariamente el momento del registro sea el momento en el cual nosotros damos de baja o damos de alta inmuebles o rodados. Si el contribuyente vendió un inmueble durante el 2019 y la transferencia fue en el 2020, ¿qué hago? No, yo me rijo por la realidad económica. El principio de la realidad económica, que es tan importante para a los efectos impositivos. Entonces, si lo vendió en el 2019, la baja, yo informo, al 31 de diciembre del 2019, inmuebles rodados 0. ¿Sí? Al 31 de diciembre del 2018 lo tenía, 1 millón de pesos. A diciembre del 2019, en el patrimonio, en ganancias 0. En bienes personales 0. Baja en el periodo fiscal, 0. Pero mirá que la transferencia fue en el 2020, pero no importa. Vos declarás cuando entregaste el inmueble, lo vendiste, eventualmente pudiste haber hecho una denuncia de venta, y que después en nuestra parte te aparezca la venta en el 2020, bueno, te guardás esa pantalla, por si la AFIP te pregunta, ¿sí? Pero la realidad económica indica que fue en el 2019 la venta, entonces le informo en el 2019. Lo mismo pasa con los consumos de tarjeta. ¿Qué miro? Miro todos los consumos del titular, con los consumos de los adicionales, y depende la realidad económica, porque tal vez el adicional, el cónyuge, el hermano, el tío, el primo, el hijo, tiene renta a través de la cual puede justificar sus consumos. Entonces, ahí los consumos de los adicionales están justificados por el mismo adicional, que generó renta en blanco.
¿no? Hace algunos años tuvo un caso espantoso, horrible, porque fue el caso de un contribuyente en relación de dependencia que había generado en el año renta por 500.000 pesos, supongamos, ¿no? Y resulta que los consumos con tarjeta no eran de 500.000, eran de 700.000. Entonces, eran muchísimo más de lo que él podía justificar con su renta de cuarta categoría, inciso B, en relación de dependencia. ¿Y qué pasó? La FIP le aplicó un ajuste. Le aplicó un ajuste de IVA y de ganancias, a pesar de ser cuarta categoría, que no tiene nada que ver con el IVA, pero está previsto en la ley de procedimiento tributario, que te ajustan IVA y te ajustan ganancias por esas salidas que no podés justificar. Y claro, él le había prestado la tarjeta de crédito a algunos amigos que tuvieron obras, que construyeron. Entonces le prestó la tarjeta de crédito. Y al prestarle la tarjeta de crédito, generó consumos por arriba de su ingreso en relación de dependencia. Y los amigos estaban todos en negro, nadie podía justificar absolutamente nada, un monotributo, nada, absolutamente nada. Entonces él tuvo que responder por esas salidas injustificadas que tuvo, ¿sí? Porque justamente no las pudo justificar, y en AFIP nos explicaron, nos dijeron, los inspectores que nosotros